Hey, ¿qué tal los usuarios de YouTube y medio existentes suscriptores? Espero que estén bien. Aquí les dejo el siguiente capítulo del Flick. Espero les agrade, ya que esta vez como pocas decidí grabar la intro con mi voz, simplemente para reacostumbrarme y perder el miedo poco a poco a esto de estar hablando con mi voz. Recuerden dar like, comentar y compartir. Suscríbanse para más y recuerden apoyar al canal para poder traer más rápido cada video. Nos vemos. Capítulo 9. Primera fase terminada, de vuelta a casa. No importaba las veces que la veía, siempre me era impresionante el mirarla. Después de todo, sus movimientos, su velocidad, su maestría, era algo digno de ver, de admirar. Su tez blanca acompañada de su cabello de color negro profundo, hacían una dupla perfecta, dejando ver únicamente a un espectro moverse por la arena de combate, impidiendo ser seguida, pues su oponente apenas podía verla moverse. Y sin esfuerzo aparente, ella llegó hasta su lado, tomando fuerza, golpeó la sien de su rival, tirándolo al suelo con una facilidad que parecía asemejarse a un ninja, ganando de manera casi inmediata el combate. Miré la pelea de Kana, estaba contra de otro chico de tercer año, un año mayor a nosotras, el cual fue derrotado con una facilidad simplemente asombrosa, casi dejando a todos boquiabiertos, pues la pelea casi no duró nada, y además, ni siquiera habían podido tocarla en la pelea, y hasta donde yo sé, ella había salido completamente ilesa en todos sus combates. Kana salió del tatami, dio vistazo a la gente y se retiró a una banca alejada donde se sentó a descansar. Nosotras nos encontrábamos sentadas casi enfrente del lugar donde ella iba a pelear, estábamos consolando a Aide, quien se había puesto mal por haber perdido recién. Sentada en la banca, derramando lágrimas mientras trataba de contener su ira. Después de todo, este torneo era importante para todas, significaba llegar a Hypixel, tener la posibilidad de que tus padres te vuelvan a ver, y por fin reencontrarte con ellos. Ella estaba respirando pesadamente, no sabía si estaba fúrica o solo triste, pero la fuerza de sus inhalaciones y su mirada me decía que era mejor no tratar de provocarla, incluso me daba algo de miedo. Elaine estaba a su lado, como medio abrazándola, hablándole, aunque ésta no le viera a los ojos, se veía preocupada. Tranquila, tranquila, respira, todo está bien, repetía y repetía Elaine para su mejor amiga, quien solo miraba con molestia la nada, inhalando con fuerza para evitar que su congestión nasal producida por el llanto saliera a través de su nariz. Sarah, quédate con ella, tengo que ir a mi siguiente pelea, me dijo Elaine, quien sin darme tiempo a responder se fue, dejándome a solas con Aide, quien solo se veía enojada. ¿Qué se supone que deba decirle? ¿Cómo se supone que se actúa en estas situaciones? Solo veía a Aide, quien, con un rostro de furia, se levantó, y casi haciendo crujir sus dientes, comentó: voy a mi siguiente pelea, y sin más se fue, dándome la espalda. Obviamente no la iba a dejar irse sola, así que la seguí hasta el siguiente tatami. Ojalá Elaine me perdone, pero no podré ver su pelea. Aide se detuvo en uno de los tatamis vacíos, parece que la estaban esperando ya, cosa que no me sorprende, ya había pasado un rato considerable desde que había peleado, así que ahora le tocaba combatir nuevamente, esta vez contra una chica de cuarto año, quien se veía con una mirada fría y retadora, ya preparada para ir en contra de Aide. Solo vi la espada de Aide, pero estoy segura de que su mirada era de rabia pura, especialmente por cómo comenzó a pelear tras el comienzo de la pelea. Nada más dio inicio el combate, la chica de cuarto se abalanzó contra Aide, quien se movía de manera magistral, evitaba y desviaba ataques, pero no atacaba, era como si todo el tiempo estuviera analizando a la persona que le atacaba, pues se movía de una manera rara, no tenía postura, simplemente evitaba los ataques,
hasta que, de un momento a otro, cuando la chica se cansó de estar siendo evitada, Aide logró meter en su guardia un golpe en el medio de la frente de la chica, literalmente como si fuera a clavar una espada en el centro de la frente, cosa que naturalmente confundió y aturdió a la niña, quien comenzó a tambalearse en el suelo de la tarima por ese golpe, a la vez que su cuerpo reaccionaba espasmódicamente para tratar de mantener la guardia contra de Aide, quien golpeó la parte baja de la pierna de la chica, casi por el costado del tobillo, pasando a tomar vuelo para atacar a la parte de centro del abdomen, justo donde estaba el hígado. Golpe, si se le podía llamar así a un movimiento de la chica que tuvo para no caer al suelo, como retomando su equilibrio. Aide arremetió con un tercer golpe nuevamente a la cabeza, que fue bloqueado por la otra chica, quien se acababa de recuperar, pero no pudo reaccionar aún al contraataque de su oponente, quien volvió a atacar a su cabeza, bajando a abdomen y luego nuevamente a la cabeza, logrando acertar este último golpe, tirando por completo al suelo a la chica. Ya en el suelo, la niña trataba de levantarse, no podía, la pierna donde Aide había golpeado le dolía demasiado, su abdomen parecía contraerse y estaba sangrando de la nariz. El árbitro decidió terminar la pelea, donde se declaró ganadora a Aide, anotando 5 puntos en la clasificación, cosa que era bastante buena. Ella salió del tatami, y aunque seguía con esa mirada que aparentaba una enorme ira, ella me volvió a mirar sonriente como siempre solía hacerlo, cosa que me había extrañado bastante, para luego pedirme que fuéramos con el Aine, quien seguramente estaba peleando aún. La pelea que acababa de ver tenía resultados dignos para combatir contra Kana. Me había impresionado que siendo la peor de nosotras en saber usar una espada, Aide pudiera moverse de esa manera. No solo eso, sus ataques eran más rápidos y fuertes de los que nunca había visto, parecía que había nacido sabiendo usar la espada, ni siquiera yo pude ver bien varios de esos ataques. Llegamos hasta casi el otro lado del lugar, donde el Aine estaba descansando, se veía bastante sudada, respiraba agitadamente y tomaba de una botella de agua como si no hubiera tomado agua en días. «Oli el Aine, ¿ganaste?», preguntó alegremente Aide, mirando a los ojos a su amiga, quien se quedó pensando unos segundos hasta que respondió. «Sí, gané, aunque no fue nada fácil, era de tercero, estuve a punto de perder pero al final se descuidó», mencionó ella mientras veía detenidamente a su amiga. «Ya solo faltas tú, Sara, no te demores mucho, ve a tu pelea de una vez, nosotras te seguimos», dijo Aide sonriente. Sin más dilación, me dirigí a donde se supone que sería mi última pelea de esta fase del torneo. Era de las tarimas más grandes, y en ella estaba un chico alto, piel medio morena, mirada de asesino y postura de espada poco común. Lo digo porque solo había visto esa postura una vez, en un libro que mi padre me mostró cuando me enseñaba a pelear. Supongo que debo recordar ese libro, quizá pueda buscarlo luego. Me habían ordenado pasar al tatami, y aquel sujeto era sin duda mucho más grande que yo. ¿Cómo poner a pelear a un perrito contra un león? Pues él era de 6º grado, casi 4 años mayor. Aide y el Aine se colocaron detrás de mí en apoyo, mientras yo me metía al tatami, ya con mi espada de madera en mano. Debo admitir que me sentía bastante intimidada por este sujeto, era mucho más alto que yo, y muy seguramente más fuerte. Me puse en guardia, veía seriamente a mi oponente, casi como mirar al techo por lo alto que era. Tragué saliva y me armé de valor, no podía dejarme intimidar solo por su estatura, o de lo contrario la batalla ya estaría más que perdida. El árbitro dio inicio al combate.
Comenzó con golpes rápidos en diagonal, venían desde arriba, así que varias veces bastó con agacharme para esquivarlos, así como en ocasiones me tuve que mover de lugar para salir de su enorme alcance. Sus brazos eran mucho más grandes que los míos, además de que la espada sumaba distancia a la que podía llegar, mientras que yo lo mejor que podía hacer era evitar sus ataques, esperando que no me dañara. Tenía que encontrar una manera de adentrarme en su guardia, romper la misma y poder atacarle. El combate es de puntos, solo necesito ganar por cantidad de puntos para llevarme la victoria de la pelea. Él se movía muy rápido, me retaba a usar todo de mí para poder esquivar cada ataque, y cada vez me costaba más trabajo, pues me estaba agotando. Sus ataques se hacían más rápidos para mí, al mismo tiempo que yo me agotaba más, y mientras eso pasaba, mi guardia estaba bajando lentamente, volviéndome más vulnerable. Tuve que bloquear uno de sus golpes, mi velocidad de reacción ya no fue suficiente como para poder evitarlo, así que tuve que aguantarlo, a muy duras penas, pues aquel ataque tenía tanta fuerza que me hizo arrastrar los pies en el suelo del tatami. Incluso sentí que mi espada se dobló, pero sin tiempo de poder impresionarme, él siguió golpeando, y ya con mi energía quemada solo me quedó resistir golpe por golpe. Debía reaccionar, pues estaba siendo arrinconada contra el límite del tatami, mientras aguantaba cada golpe, a punto de sacarme de este, pero si no me sacaba, podría acabar rompiendo mi espada, cosa que sería una completa derrota. La campana del final del primer asalto sonó, salvándome de una derrota segura. El chico ese se retiró a su lado del tatami, dejándome respirar del otro lado, donde casi me dejé caer al suelo por el cansancio, además de respirar agitadamente por la pelea. Tienes que atacarle, si no anotas ningún punto acabarás perdiendo notas en la clasificación, dijo Aile, mientras me daba un trago de agua que sabía al néctar de los dioses en mi paladar. Puedes tratar de meterte en su guardia, levanta demasiado su brazo al momento de atacarte, especialmente por la diferencia de alturas es conveniente para ti, dijo el Aine. Ya lo intenté, su velocidad es demasiada para aprovechar ese espacio, dije entre cortes, pues estaba tomando aire. La campana no tomó demasiado en sonar, y aunque me había recuperado un poco sabía que no sería suficiente para aguantar como en el round anterior, así que debía pensar. Pasé nuevamente al centro del tatami, mientras el árbitro daba la orden de comienzo para el nuevo round. Las cosas se estaban repitiendo, esto se veía difícil para mí, no podía seguirle el paso. Me llenaba el campo de visión de ataques de muchos tipos, apenas podía reaccionar, los evitaba como podía, a la vez que pensaba una manera de pelear contra este sujeto. Es más alto que yo, eso quiere decir que pesa más y por lo tanto caerá más fuerte si lo tiro, o sea que su cuerpo le cuesta más trabajo sostenerlo de pie, es más lento que yo en proporción, es decir que puedo manejarlo, pero necesito reaccionar más rápido que él. Debo recordar, ¿qué fue o qué dijo Mónica que usaba kana? Más golpes caían, y mientras yo tenía que moverme muy rápido antes de que mi espada se quiebre más de lo que ya estaba comenzando a hacerlo. Magia, eso era, la magia era lo que ella empleaba para poder combatir cuerpo a cuerpo contra cualquier oponente, incluyendo a aquellos más grandes y fuertes que ella. Hubo un golpe recto hacia el suelo que me obligó a resistirlo con ambas manos y mis piernas, esto me quitó la velocidad que tenía, obligándome a resistir sus ataques como antes, a duras penas, aguantando la fuerza de cada uno de estos. Podía recordarla, sus movimientos, y sus ojos, estaban llenos de determinación, como una fuerza que no podía moverse, llena de coraje, que hacía que cualquiera de nosotros se intimidara.
La fuerza de mis brazos amenguaba, me estaba cansando en serio, mientras cada golpe se volvía más fuerte, y él comenzaba a reírse, como extasiado de ver mi situación ahora, parecía estar disfrutando esta pelea. La manera en la que Aide se movía, me recordó un poco a ella, pero tenían diferencia, una era por ira, Aide se llenó de ira y ganó al canalizarla de manera correcta, pero Kana lo hacía de manera diferente, había algo en ella que me hacía dudar de lo que sabía, pero al recordar ese día en el que pude verla en acción completamente, me sorprendí. Había un secreto, que quizá no era correcto llamarle secreto, tal vez, la palabra correcta que podría definirlo era como una especie de trance, o quizá una mentalidad diferente. Uno de los golpes pasó en un punto ciego para mí, llegando a mi pierna, doblándome de dolor, sentí el impacto como si me hubieran dado un latigazo. Ella tenía una manera de ver las peleas diferente a la mía, y eso la llenaba de determinación, le ayudaba a no estresarse y dejar de pensar tanto. Un segundo golpe estuvo a punto de dar en mis costillas, pero lo cubrí con mi brazo, pues no alcancé a poner la espada antes de que tocara mi cuerpo. Sentía horrible la sensación de hormigueo al recibir los dos impactos, como si algo dentro de mí hubiera estallado con cada golpe, generando un dolor sumamente fuerte, casi entumiendo mis extremidades. Su determinación, su concentración, ella no veía esto como una niña, como un simple juego. Ella quería demostrar que era mejor que cualquiera, y aunque ese no era mi objetivo, sí que tenía en mente el mío, y ese eran mis padres. Un tercer golpe, apenas pude ver la punta de la espada estrellarse contra mi frente, de lado, para luego ver todo como una mancha blanca, tambaleándome en el tatami, a punto de salir. Un pitido ensordecedor comenzó a escucharse, al mismo tiempo que una sensación de humedad fría pasaba por el lado de mi ojo izquierdo, justo donde había caído el golpe anterior. Una mancha de colores se hizo presente, dejándome ver apenas algunas figuras que sabía que, muy seguramente eran él. Tomé mi espada con fuerza, justo antes de que yo cayera, me quedé de pie, entumecí mi cuerpo y pude recuperar el equilibrio. Como mi padre me había dicho alguna vez, y es que jamás importará la espada que tengas, sino que siempre será el usuario quien le dará el uso debido a cada una. Es decir, que hasta el más débil usuario puede vencer al más fuerte oponente, si sabe jugar sus cartas. Cuando el pitido en mi oído comenzó a disminuir, escuché su andar veloz, y reaccioné por instinto, llena de furia, sentí aquella llama que yo estoy segura que Aide y Kana también sintieron durante sus combates, esa llama que las hace fuertes. Mi vista regresó, al menos lo suficiente de ella para poder mirar dónde estaba, y es que había entrado en su guardia, exactamente, como un estoque, clavé la espada en el abdomen del gigante, justo en la boca del estómago, doblándolo de la fuerza con la que llegué. Me moví rápidamente, mientras recuperaba mi aliento y el resto de mis sentidos, para verle recuperarse y volver a arremeter contra mí. Esta vez era diferente, sus golpes eran más claros, incluso diría que le veía moverse más lentamente, a la par que yo podía acostumbrarme poco a poco a ver la pelea de esta manera. Desvié uno de sus ataques, metiéndome en su guardia, devolviendo un golpe que iba dirigido a su cara, pero él reaccionó a tiempo y solo di en el hombro, para luego tener que moverme por debajo usando una vuelta de comando. Él trató de golpear mi abdomen, desde dentro hacia afuera, pero repetí lo que hice antes, desvié su golpe mientras me metía en su guardia, donde no podía reaccionar bien por la diferencia de estatura.
Mi espada pasó por encima de su brazo, como si fuera a decapitarlo, y eso era justamente lo que quería que pensara, pues él trató de hacer lo mismo de antes, moverse para evitar el corte, pero yo me moví antes, dando una vuelta entera sobre mi propio eje, llegando a su abdomen, donde acerté completamente un ataque, doblando al chico del dolor, sonando fuertemente, como un zap. Velozmente volví a atacar a la parte de encima de su tobillo, mientras aún estaba distraído, haciendo que casi se arrodillara. Él volvió a atacar, tratando de rebanarme, pero esta vez quise hacer algo diferente, un ataque que mi padre y el tío Zarón solían hacer contra enemigos grandes. El corte horizontal que el sujeto lanzó fue evitado por mí, al saltar encima, usando su rodilla de apoyo, como si fuera un escalón. Me aproveché de la posición que tenía en ese momento, quedando por encima de su cabeza, y para terminar la pelea, desde arriba hacia abajo, lancé un corte vertical, el cual, aunque no del todo certero, dio de lleno en su cuerpo, abriendo su piel y dejando que su sangre saliera, comenzando a recorrer todo su rostro. Caí en el suelo y rodé, dejándome tiempo para respirar, mientras él tambaleaba de dolor, para luego recomponerse, y cuando estábamos a punto de volver a lanzarnos al combate, la campana sonó, terminando la pelea. Aparentemente, debido a las heridas de ambos, el combate fue detenido en el segundo round, y con ello se dio el veredicto del ganador. Volví con mis dos amigas, quienes me recibieron con orgullo, aunque algo preocupadas por la herida de mi rostro, a la vez que me sentaba en el suelo del límite del tatami, cansada por el combate de apenas. El ganador del combate es, por suma de puntos y decisión del jurado, Sara, de la escuela La Esperanza, por una diferencia de 7 a 10 puntos. Anoté 5 puntos en la clasificación. El fastidio del sujeto con el que había peleado apenas se sentía incluso a los 5 metros de distancia, mirándome con odio, como amenazante, cosa que no era solo notada por mí. Tras ver mi cansancio y supongo que un tanto de miedo, tanto Elaine como Aide se pusieron delante de mí, como protegiéndome, supongo que también notaron cómo es que nos veía. De cualquier manera, nos retiramos las tres, me llevaron a la enfermería, donde me atendió una mujer que no conocía, la cual ordenó que mis dos amigas se quedaran fuera. Tras llegar a la enfermería y tratar de ignorar los múltiples quejidos de dolor, manchas de sangre por varios lados, y varios niños de mi edad o más grandes, heridos, en camillas y gimiendo del dolor, me dejaron descansar un rato, y con el agotamiento que traía francamente preferí quedarme casi dormida, y lo hubiera hecho de no ser por su voz. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mónica, con un traje de enfermera, se asomó por la cortina de la camilla que antes había cerrado para no ver a nadie, aunque francamente, me siento mejor de verla. Aun si estaba llena de sudor, el rostro rojo, con algunas manchas de sangre por su traje. Me sentí mejor al verla, al punto de sentarme en la camilla, levantarme y correr solo para abrazarla, cosa que no duró mucho. Supongo que ella no quería mancharme con sangre, o quizá era para no abrir la herida. Lo hiciste bien, pude ver a medias tu última pelea, aunque solo fuera la parte final, vi contra quién peleaste y cómo lo hiciste, de la nada fue como si te hubieras vuelto una experta en la espada, y noté como tus piernas temblaban, yo también lo hubiera hecho, pero aún así encontraste la forma de lograr vencerlo, además, aprendiste a usar la magia. Era como volver a estar con mi madre, cuando ella era cariñosa, cuando estaba de buen humor, siempre era tan cálida. Quería soltarme a llorar, pero no quería hacerlo frente de Mónica, no así. Y fue cuando me cayó la información, escuché que ella había dicho que había aprendido a dominar la magia, cosa que no entendí. En el momento en el que pasaste por encima suyo, un pequeño destello se vio, una pequeña luz, la cual te ayudó al momento de saltar, tomaste su rodilla de impulso, y llegaste tan alto que casi chocabas contra una de las lámparas del techo.
Cuando diste el golpe sonó tan fuerte que creí que romperías tu espada, y casi fue así, quedó completamente astillada, a pesar de tener el encantamiento de irrompibilidad. Ella se veía asombrada, contaba todo con entusiasmo, sentía que estaba orgullosa. Traté de recordar cómo se sintió ese momento, pero no lo sé ya, simplemente creo que fue el calor del momento, pero supongo que es un avance. Lo hiciste muy bien, estoy segura de que pasaste a la siguiente ronda, así que no te preocupes. ¿Quieres quedarte otro rato aquí? ¿O quieres salir con tus amigas? Yo estaré ocupada por acá de todos modos. Ella hablaba en un suspiro, como retomando su lado profesional. Iré con Aire y Elaine, quiero saber que estén bien, respondí sonriente, y honestamente más animada que antes. Luego de despedirme de Mónica, salí con las chicas, a quienes les pedí que fuéramos a ver la pelea de Kana, la última de esta fase. Me preguntaron acerca de cómo estaba, y que me vi genial al momento de saltar por encima de ese sujeto, cosa que me hacía sentir bien, aunque algo incómoda por alguna razón, y al llegar a ver la pelea de Kana, nos quedamos paradas en un pequeño espacio que había en medio de la gente. La pelea recién había comenzado, y ella estaba peleando contra un sujeto mucho más alto que ella también, de sexto año, doblándole la estatura, trataba de romper la guardia de Kana, pero ella tenía la misma expresión que traía cuando le tocó entrenar conmigo, seria y concentrada, a pesar de que solo aguantaba los golpes, me di cuenta de la obviedad de lo que hacía, y es que solo estaba probando al chico delante suyo, sin más. Ella acertó un golpe en la pierna de su oponente, siguió con un combo en el abdomen, con golpes con esa fuerza atemorizante, sonaban iguales a los del chico con el que me había tocado pelear hace un rato, si no es que más fuertes. Dos golpes finales, uno en la mandíbula, que ya hacía tambalear al chico. Y remató con otro a la quijada, como si fuera un uppercut, un golpe bien dado, uno que solo había visto a mi padre hacer un par de veces, pues era complicado hallar una posición donde dar un golpe así. El chico cayó al suelo, completamente dormido por el golpe de Kana, quien casi estaba bostezando por el nulo esfuerzo que le había costado esta pelea. Anotó 7 puntos de golpe para la clasificación. El torneo dio fin con esta pelea, y como era de esperarse, toda la gente quedó boquiabierta. Uno de los puntajes históricos había sido roto por ella, con un total de 19 puntos en total, cosa demasiado rara de ver, pues lo normal para los clasificados siempre era de alrededor de 7 u 8 puntos. Todos nos retiramos del torneo con una victoria ante esa escuela, volviendo en los carruajes a nuestra escuela, relajándonos y durmiendo un poco de camino, por el agotamiento y el cansancio que nos habíamos llevado este día.